Hola, buenos días. Hoy hablaremos sobre el consumo de bebidas energéticas en los estudiantes del área de mecánica en INACAP de Rancagua. Integrantes son Sofía Ignacio Rivabarca, sección C7, asignatura Resolución de Problemas, docente Alejandro Pereira. Bueno, pasando a esta segunda diapositiva, el tema que nosotros elegimos fue el consumo de bebidas energéticas en los estudiantes de INACAP del área de mecánica. El objetivo general que también nos propusimos fue indagar sobre los hábitos del consumo de las bebidas energéticas en los estudiantes. La descripción del proyecto es caracterizar y cuantificar el volumen del consumo de bebidas energéticas entre los estudiantes de la carrera de mecánica. Para ver los hábitos que tienen, al igual que el impacto económico que genera esto. Y el objetivo del público finalmente es que este estudio se enfoca entre los alumnos que tengan edades de entre 18 a 25 años correspondientes que han ingresado a la enseñanza superior. Bueno, pasando a esta segunda diapositiva, nosotros hicimos una encuesta piloto para saber si realmente la encuesta iba a funcionar o si había que hacerle un cambio, una pequeña modificación. Para esto, para hacer la encuesta piloto, se necesitaron a 15 personas máximo para saber cómo funcionaba la encuesta. En este caso, al encuestar a las 15 personas, nosotros cada vez que íbamos encuestando, le íbamos preguntando al finalizar la encuesta si había que cambiarle algo, alguna sugerencia o no. Bueno, en este caso no nos dieron sugerencia nada porque la encuesta se encontraba en perfecto estado para proseguir encuestando a las 100 personas que se tenían que encuestar. Bueno, pasando a la siguiente diapositiva, aquí tenemos el enlace de la encuesta que la veremos en breve. Esta encuesta se trató para saber cómo era el consumo que tenían los estudiantes del área de mecánica. Bueno, pasando a la siguiente diapositiva, tenemos la tabla de clasificación de variables. Esta tabla se hizo a base de las preguntas de la encuesta. Cada pregunta tiene un tipo de variable y una clasificación. Por ejemplo, tenemos las cualitativas continuas, que son variables numéricas que pueden tener decimales o medirse con presión. También tenemos las cualitativas ordinales, que son categóricas, que tienen un orden lógico o jerárquico. También tenemos las cuantitativas directas, que son variables numéricas que se encuentran en números enteros y no admiten decimales. Bueno, aquí tenemos el cronograma. El cronograma nos sirvió para hacer una planificación del trabajo. Por ejemplo, la primera semana se definieron los temas y el objetivo general. Los productos que tuvimos que tener fue la documentación, limitación de objetivos definidos. También la responsable fue Sofía Orrego y los insumos que se necesitaron fueron computador, apuntes de la clase y conocimientos previos. También tenemos la segunda semana, que fue un diseño de la encuesta que se hizo en Microsoft. Se hicieron las 10 preguntas de la encuesta. La responsable fue Sofía Orrego y los materiales que necesitamos fueron computador, internet y la plataforma Forms. También la tercera semana tenemos la distribución de la encuesta. Los productos fueron enlace definido y la recopilación de respuestas activas. La responsable fue Sofía Orrego y los materiales que se necesitaron fue redes sociales, computador, WhatsApp, etcétera, para haber compartido los links y el QR. Bueno, tenemos la cuarta semana, que es la recopilación del análisis estadístico, que se hizo la tabla dinámica, los gráficos y la elaboración del PPT. La responsable fue Sofía Orrego y en este caso se usó los materiales fueron computador, Excel y
y la planilla que nos entregaba la plataforma de Forms. Bueno, pasando a esta siguiente diapositiva, empezamos con las preguntas de la encuesta. La primera pregunta es: ¿cuál es su edad? La clasificación es cualitativa continua. La moda es la edad que se repite más entre los encuestados, que quiere decir esto, que es de 20 a 24 años, que es un grupo con una mayor frecuencia de edad, que son de 32 personas en total. La mediana es, a ordenar todos los datos de menor a mayor, es un 50% de las personas tienen 22 o menos de 22 años. El otro 50 tiene 22 o más de 22 años, y el promedio que nos dio es de 26 años de edad en todo el grupo, lo que se encuestó. Bueno, como conclusión también, los jóvenes que tienen el 67,11% de las personas tienen entre 15 a 24 años, sumando el 25% y el 42,11% a partir de los 25. La cantidad de personas disminuye drásticamente, mostrando una distribución asimétrica hacia derecha, donde el promedio de 26,01 es mayor que la mediana y la moda. Bueno, debido a esto, hay pocas personas que tienen mayor edad de hasta los 59 años. Bueno, pasando a la siguiente diapositiva, tenemos la pregunta: ¿cuántas latas de bebidas energéticas consumes en promedio en la semana? La clasificación es cualitativa discreta. El análisis descriptivo es la moda de 0 latas, es un valor que más se repite con 31 personas, la mediana es 1 lata y en promedio es 1,83 latas por semana. En conclusión, tenemos la mayoría de las personas que no consumen bebidas energéticas durante la semana, al valor más frecuente de 0 latas. La mediana indica que al menos la mitad de los encuestados consume 1 lata por semana, y el promedio en total es 1,83 latas, muestra que consume generalmente, el consumo de bebidas energéticas en la semana es bajo, aunque existen algunos casos que consumen elevados y el promedio podría aumentar. Bueno, pasando a esta diapositiva, tenemos cuántas horas duermes por noche. La clasificación es cualitativa continua. El análisis descriptivo tenemos la moda, que es de 6 horas, que da un total de 24 personas, y la mediana es de 6 horas, que da también, tenemos el promedio, que nos da el 7,42 horas por noche. Bueno, como en conclusión, los encuestados duermen alrededor de 6 horas. El patrón del sueño más cercano son entre 6 a 7 horas por noche. Bueno, pasando a la siguiente pregunta, tenemos: ¿cuánto dinero gastas aproximadamente en la semana al comprar bebidas energéticas? El análisis descriptivo que tenemos aquí, la moda es lo más frecuente que se repite, que serían 4.990 a 52 personas aprox. La mediana tenemos en los datos centrales, que se encuentra en un intervalo de 4.990, y en promedio tenemos 4.638 pesos por semana. Es un valor estimado al tratarse de un dato agrupado en los intervalos. En conclusión, tenemos como los encuestados que gastan 4.990 semanales, ya que es un intervalo concentrado en el 68,42% de las respuestas. La moda y la mediana coinciden con el mismo rango, lo que demuestra que el gasto semanal habitual del grupo es bajo al promedio estimado, que eran 4.638 pesos. Esta confirma que en algunos participantes presentan gastos más elevados, que incrementan ligeramente el promedio. Bueno, tenemos esta diapositiva, pregunta 5. ¿Necesitamos consumir bebidas energéticas para poder concentrarme en mi jornada de estudio? La clasificación es cualitativa ordinal. El análisis descriptivo es la moda, el valor que más se repite, que representa a 30 personas, con equivale al 39,47% en total de los encuestados. La mediana
Ni desacuerdo ni están de acuerdo, ya que estas respuestas se ordenan de menor a mayor grado de conformidad y el promedio no corresponde calcularlo, ya que son preguntas, o sea, son respuestas con palabras, no se pueden ni dividir ni sumar ni nada porque no son números. Y como conclusión tenemos que la mayor parte de los encuestados, casi el 40% de las personas, y la mitad muestra que el 56,58 rechaza esa afirmación en desacuerdo, pero también se mantiene el 23,68%, mientras que una pequeña minoría considera que sí necesita consumirla para concentrarse. Bueno, pasando a la siguiente diapositiva, tenemos la pregunta 6. ¿Con qué frecuencia recurres a otras bebidas estimulantes, café, pastilla o té cargado simplemente? La clasificación es cualitativa ordinal. La moda es a veces la opción que más se repite, que fue un total de 25 personas, que equivale al 32,89% que se muestra. La mediana es a veces y el promedio no corresponde calcularlo, ya que la variable cualitativa no se puede sumar ni se puede dividir matemáticamente. Tenemos también aquí la conclusión. La mayor parte de los encuestados consume bebidas energéticas de forma ocasional o baja al sumar la categoría a veces o casi nunca. Se acumula entre el 77,63% de la muestra total. Por el contrario de los consumidores habituales, casi siempre y siempre representando una minoría de apenas de 22,37%. Bueno, pasando a esta siguiente diapositiva, tenemos la pregunta 7. ¿Cuál es la razón principal por la que uno consume bebidas energéticas? Clasificación es cualitativa nominal. El análisis descriptivo que tenemos aquí es la moda, es el valor que se repite por el sabor, el valor que se repite más frecuente, que equivale a un total a 32 personas. La mediana no corresponde calcularla, ya que las opciones de sabor, consumo reactivo o para estudiar son categorías cualitativas nominales, no poseen un orden jerárquico. Y el promedio no corresponde calcularlo, ya que no son números, sino letras. No se pueden ni sumar ni dividirla por las 76 personas. Y como conclusión tenemos el motivo principal por el cual se consume estas bebidas es casi por el sabor, que equivale esto a un 43,42% de las personas, y con la segunda razón más importante, que es un 35,53%, mientras que el consumo enfocado netamente por los estudios se queda en el último lugar, apenas con el 21,05% de las preferencias. Bueno, pasando a esta siguiente diapositiva, tenemos la pregunta 8. ¿En qué momento del día tomas energéticas? Es una clasificación cualitativa nominal. En el análisis descriptivo tenemos la moda. El valor más repetido en la encuesta acumula el 43 de personas de los totales de los 76, que equivale al 56% de la muestra. La mediana no corresponde calcular, ya que se trata de una variable cualitativa nominal, que no tiene un orden jerárquico ni numérico. Tenemos el promedio, que tampoco se puede calcular porque las respuestas son en palabras y no se pueden ni sumar ni dividirlas por el total de las 76 personas. Bueno, y como conclusión, la moda es la que más se repite, porque la mayoría de las personas toman energéticas en la tarde por el problema de que algunos entran a trabajar después de que salen de clase, o simplemente tienen cosas que hacer y necesitan energía para poder seguir con el resto de la tarde. Bueno, pasando a esta siguiente diapositiva, tenemos la pregunta 9. ¿Cuál es tu marca de preferida? La clasificación es cualitativa nominal. El análisis descriptivo que tenemos aquí, la moda en la que más se repite es la Monster, en un total de 24 personas, que esto equivale al 31,58%. La mediana no hay que calcularla, ya que es una variable cualitativa nominal.
Son distintas marcas como Monster, Red Bull o Scoret que no se pueden ordenar de mayor a menor de forma lógica o numérica. El promedio no se puede calcular ya que no se puede ni dividir ni sumarse matemáticamente por el total de las 76 personas. En conclusión, existe una clara preferencia de la Monster a las siguientes bebidas como Red Bull o Scoret, etcétera, ya que da un porcentaje en total de 31,58%, al igual que las otras como Red Bull va con un 23,68%. Ambas marcas juntan con una concentración de más de la mitad de las preferencias de un 55,26%. Bueno, pasando a la pregunta 10, ¿usted consume bebidas energéticas antes de desayunar? La clasificación es cualitativa nominal. En el análisis descriptivo, la moda no es la opción más que se repite, ya que la tendencia mayoritaria de los encuestados es un total de 65 personas, que equivalen al 85,53 por la que se muestran. La mediana no corresponde calcularla, ya que es una pregunta cualitativa nominal, que en esta responden sí y no, ya que no tiene un orden jerárquico tampoco. Y el promedio no corresponde calcularlo, ya que se categorizan como por palabras o opciones, y no se puede ni dividirla ni sumarla ya por el total de las 76 personas. Y en conclusión, hay una clara preferencia de que no consumen bebidas energéticas antes de desayunar, pero hay un grupo minoritario que son como de 11 personas, que equivale al 14,47%, que sí consumen bebidas energéticas antes de comenzar el día. Bueno, y en conclusión, este proyecto nos demuestra un rol en el área de la salud que no se limita únicamente a la atención clínica, sino también con la investigación, el análisis estadístico y ético y el diseño de estrategias previas de los conocimientos técnicos adquiridos y habilidades que atraviesan el desarrollo que desarrollan, aseguran una preparación integral para enfrentar con éxito los desafíos del entorno laboral y el cuidado humanizando de los usuarios. Bueno, aquí tenemos un mapa conceptual que lo hice a base de la malla curricular. Elegí resolución de problemas porque nos ayuda a analizar datos y estadísticos para saber la frecuencia de medida de porcentaje, etc. Calidad y seguridad, habilidades del proyecto aplica en protocolos y normas. Bloque de gestión y planificación, habilidades del proyecto que organiza de recursos y tiempo. Innovación, habilidades de diseño y propuestas de mejora. Formación ciudadana, comunicarse de manera asertiva y respetuosa. Bueno, y eso sería todo.